Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de No hay banderas en Marte. Hoy estamos con... Anita Llano. Bueno, Anita, bienvenida. No hay banderas en Marte. Estamos muy contentos de que estés aquí para conversar, bueno, de tu vida, de tus viajes, de tus experiencias. Siempre nos gusta mucho como generar esas reflexiones acá de todo lo que pasa cuando decides irte, cuando vuelves, acomodarte. Bueno, es la vida entera la que se pone uno ahí como en juego. Entonces, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero que es un placer verte en persona, que te vengo viendo en fotos un montón de años y ver a Alejito otra vez es una gran felicidad. Entonces, como que el corazón se pone muy contento y además me parece que es un plan muy chévere poder charlar aquí con ustedes acerca de esas experiencias que nos unen, nos vuelven a unir. Primero, ¿cuántos años te fuiste? ¿En dónde viviste? Y ahí como un poquito la reflexión de cómo ha sido volver. Pues yo primero me fui en realidad no vivía en Pereira hace 13 años, pero yo me había ido a vivir a Bogotá 2 años. Entonces de Colombia me fui 11 y de Pereira 13. Entonces pues hace muchos años no vivía acá, pues sí, siempre volvía de vacaciones y eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo irse venir de vacaciones porque también cuando uno viene de vacaciones, pues todo el mundo está como pendiente de uno y el parche y hacer cosas y verse y siempre uno como que nunca le alcanza el tiempo, pero cuando vuelve es otra cosa totalmente distinta. Ya uno no es tan novedoso, entonces hay que volver a reconstruir. Y bueno, eso me fui esos años. ¿Quiere que le cuente más? No, no, pero sobre todo, porque nosotros siento que estamos como en ese proceso también. Nosotros traemos invitados para hacer Es toda una terapia. nosotros. Es una terapia. Es una terapia, sí. Pero sí, ¿cómo fue ese proceso de llegada? Después de tantos años, como volver a otra vez a Pereira, como dijiste, uno deja de hacer novedad cuando llega, como los primeros 2 meses, todo el mundo, "Ay, vamos a almorzar ahí por un café", o usualmente uno llega como en Navidad, y la Navidad en Colombia es una ventolera, entonces todo el mundo, Sí. pues, las tías, comida, fiesta, pero ya pasa, la gente empieza a hacer su vida normal, y uno como, uff, parce, yo no quepo como en la vida de mis amigos. Primero como que sentía la gente muy querida y todo, pero la gente ya tenía sus lugares y acá como es todo tan competido, como hay tan pocas plazas, o sea, como que somos poquitos, pero al final somos muchos para lo que hay para hacer. Entonces todos los espacios ya están captados, entonces a uno le toca o abrirse espacio o generar nuevos espacios. Entonces no es que uno venga y le abran las puertas, ay, porque no, nada, uno toca pagar derecho de piso otra vez y arrancar. O sea, no es igual como cuando uno migra, que ahí sí, hijo de madre, no lo conoce nadie, entonces uno le toca, no importa si usted había hecho 1000 cosas, no importa qué estudió, nada, si usted no lo conoce nadie, eso es muy difícil que le abran el espacio. Acá por lo menos uno tenía como un escaloncito extra porque ya sabían que uno hacía cosas o que era lo que, por dónde era su perfil o si uno es querido o si es profesional, bueno. Entonces ahí era como, bueno, tenía como un escaloncito más arriba, pero de todas formas no, había que eso, hacer, pagar derecho de piso y arrancar otra vez a contar qué era lo que uno hacía y empezar a buscarse los espacios, a entender las dinámicas. Yo, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos, pues es muy trabajo en equipo y pues yo no tenía equipo. Todavía siento que no tengo equipo, siempre trabajo con las mismas 2 personas porque no sé con quién se puede hacer. Yo trabajo mucho de realizadora, entonces esos realizadores que hacen todo, pues sonido, luces, o sea, todo. Y me he armado un pequeño equipo para tener esa autonomía, pero lo chévere de este trabajo es trabajar también en equipo y eso ha sido muy difícil. Porque hay esas dinámicas, esos círculos que uno no sabe cómo se mueve la ciudad en esos. Y hay gente que es muy, muy generosa y otra que es recelosa. Pero sabes que de lo que dices algo como que me genera a mí como un poco de duda también, y es que nosotros por lo menos cuando nos fuimos a Australia siempre decíamos es que es muy difícil hacer ese equipo, es muy difícil construir ese equipo. Alejo pues también realizador y entonces decía, claro, es que yo en Colombia trabajaba con este amigo y con este y ya teníamos ese equipo consolidado y acá en Australia pues no conozco a nadie. Yo pues la gente usualmente que uno se va encontrando también en otro país
no necesariamente comparte la profesión con uno ni nada, sino que pues muchas veces somos colombianos y nos unimos y vamos como armando ese combo y le echábamos mucho la culpa como al lugar, a que claro, nosotros no somos de acá, nosotros no tenemos los amigos y a veces pienso que ni siquiera es el lugar, sino que es que armar ese equipo toma tiempo. Yo siento también que hay, pues no es una condición, pero siento que en un momento en la edad, en la vida de uno hay una edad que es muy difícil hacer amigos. Pues hacer amigos entrañables. Nosotros decimos mucho que también, claro, cuando tú tienes 20 años, pues tienes mucho más tiempo libre, entonces hay más ocio y uno también es más desparpajado. Yo siento que uno con los años se va volviendo más quisquilloso con cosas o es más selecto con de pronto no guerrearla tanto. A los 20 seguramente un andén está súper bien para tirar cerveza, el andén de una esquina o el andén del otro, o un festival o acampar. Y ya con los años pues uno tampoco está tan dispuesto a hacer tanta cosa, entonces... Y así mismo en las relaciones con las personas. Uno sí conoce mucha gente, siento yo, sigue conociendo gente, pero como amigos entrañables es muy difícil. Y siento también que con los audiovisuales, claro que hay gente muy tesa, pero como hacer un combo sólido donde uno pueda repetir y pasar proyectos a veces con los audiovisuales, uno se junta a hacer un teaser sin plata para pasar un proyecto a ver si... A gana. veces. Entonces, sí, es un común denominador y es difícil armar ese, como siento que con los años también se pone un poco pues, más complejo. Incluso ahora que nosotros también volvimos con los amigos de uno que ya generaron otras dinámicas también de vida y lo que decía, cuando tiene 20 años pues tiene más tiempo libre, pero no sé, cuando tiene 40 pues los amigos también unos tienen hijos, otros tienen obligaciones, están pagando no sé, el apartamento, el carro y les exige como un rigor para hacer cosas y es más difícil encontrarse con ellos. O lo que tú decías, acá uno llega y resulta que la gente se ha acomodado, pero también eso le ha costado mucho. O sea, a no sé, los 10 años o los 12 años que tú te fuiste, pues esa gente Camelló. hizo para abrirse ese espaciecito. Entonces una vez dice, no, pues vuelvo y de una me conecto. Pues no, porque es que a esa persona le tomó 12 años construir eso que hoy tiene, entonces no va a ser que llegues y de una tienes tu lugar. Yo siempre digo que lo duro de moverse, y lo hablábamos ahorita nosotras, es que esa acomodada aquí o en otro lado cuesta mucho, abrirse como ese espacio en el que uno ya tiene sus amigos, ya tiene su trabajo, está como cómodo, es muy Por ejemplo, difícil. en este momento nos llega como hace un tiempo como una notificación de que podríamos irnos para Australia otra vez, un año, como por la residencia, no sé qué. Entonces, digamos, un proceso allá. Y yo pienso, parce, otra vez, voy a vender la nevera. A vender todo, para irnos para allá, a comprar otra vez. Todo pesado. No sé qué, y digo, pues, bacana la residencia, pero también quiero hacer otras cosas, no necesariamente en Colombia, sino también de pronto moverme. Y digo, entonces otra vez, después de un año que tengan, digo, en serio. Qué cansancio, es muy agotador. A mí lo que yo encontré, mi forma de hacerlo fue llegar a generar espacios. Entonces, uno de los primeros proyectos que hice fue un proyecto que se llama La Jam de Dibujo. Entonces, es un espacio, porque todavía existe. Es un espacio que es para encontrarse y dibujar. Entonces yo al principio, pues, y muchos pensaban como que los primeros que iban a llegar ahí eran los amigos, y no. Los que llegaron ahí fue gente distinta, entonces como que abrí el espectro a otra gente, a otro parche. La mayoría de gente que va ahora, que es más o menos la misma que está hace 3 años, es gente nueva que yo no conocía, que yo nunca había visto. Entonces eso como que ha permitido como que volver a poner a circular mi nombre en la ciudad. Entonces es un espacio chévere que a mí me gusta mucho porque es un espacio libre, gratuito, para que la gente vaya y parche y dibuje. Pero pues hay también como un tejido de gente que va ahí a incorporarse, gente que va nueva. Entonces hay como unas dinámicas que son muy interesantes, también como no desinteresadas, sí hay un interés, pero como más
tranquilo y sin ese apego de lo económico, de pagar una cuota. Entonces eso ahí como se ha generado un vínculo genuino. Y yo creo que toca así, porque toca como empezar un poquito de... Yo ahora no... a mí yo puedo trabajar gratis, ahora como que lo tengo claro. Yo puedo trabajar gratis en proyectos o que sean de parceros, que yo sepa que son cosas juiciosas, que están bien hechas, que voy a aprender o que la vamos a pasar bien, o que es como un proyecto que todos estamos en las mismas condiciones, pero ya tengo claro que era una cosa que hacía uno a los 20, que a lo que viniera, porque uno tenía como ganas, tiempo y no tenía obligaciones. Ahora no, entonces yo sí sigo, me parece chévere sí seguir siendo generoso y trabajar sin que el dinero no sea la única motivación para el camello, pero sí se elige mejor y como que ahora estén igual de condiciones. Y entonces si yo no voy a ganar, entonces que nadie esté ganando. Y se pueden generar ciertas dinámicas que pueden ayudar, o por lo menos a uno le ayudan a dinamizar y a contactar con gente y que otras personas conozcan el camello. Entonces como que le toca a uno como venderse un poquito al inicio para poder mostrar lo que uno puede hacer en ese espacio. Entonces es como, al principio yo lo sentía, todavía creo que lo siento muy agotador, que es como todo el tiempo estar demostrando, pero ahora ya como que me lo tomo más relajada, ya no siento tanta esa presión, pero al principio sí, porque estuve casi un año trabajando muy poquito. Y claro, yo después de haber estado 13 años autosuficiente, llegar acá y fue pucha, es como que es un precio muy alto, pero de todas formas creo que nunca me he arrepentido de haber vuelto y creo que vale mucho la pena volver. Y ahí, bacano eso porque me gustaría como volver eso, 3 años atrás, como en qué momento dices, parce, me voy a ir, o sea, me voy a ir a hacer una maestría, fue inicialmente, tengo entendido, me voy a hacer una maestría y acabo la maestría y me devuelvo a romperla acá. Bueno, uno, primero como esa decisión, porque tú llegaste primero a Buenos Aires, porque Buenos Aires, porque no sé, Lima o porque no Madrid. ¿Cómo fue? ¿En qué momento te fuiste quedando y quedando? ¿Te enamoraste? Pasaron 13 ¿O te años. enamoraste de Buenos Aires? ¿O un poquito peleada con Colombia? Que pasa a veces también que uno como que dice, "Uf, no quiero". Y bueno. Pues ahorita hablábamos como que la decisión de irse es muy fácil, o al menos en mi caso fue súper fácil. Yo terminé artes acá y me fui a vivir a Bogotá y en Bogotá empecé a trabajar con producción audiovisual. Entonces trabajé en unas productoras y hacía comerciales y hacíamos muchas cosas, realities. Y yo sentía que, claro, era como que yo iba a los trancazos, porque esa no fue mi formación, yo no tenía ni idea, yo fui aprendiendo porque unos amigos de allá hacían cosas y cuando yo me iba a quedarme a Bogotá, entonces parte de pago era como ayudarles en lo que estaban haciendo y me pareció una nota y me encantó. Entonces yo dije, ve, y en artes es re jodido conseguir trabajo, ahora me doy cuenta que en audiovisuales también, pero es menos, o para mí ha sido menos jodido porque como que uno puede prestar un servicio o generar también hay como una autonomía de poderse mostrar que en artes hay que pensar en un galerista o una sala o que me gane un concurso. Y esto me parece que tiene una autonomía que es muy, muy interesante, o por lo menos yo lo vi así en ese momento. Entonces como que me faltaba un montón de herramientas del lenguaje audiovisual, de cómo se manejan los equipos y me decían cosas que yo no tenía ni idea qué carajo eran, entonces era muy torpe. Y yo tengo que irme a estudiar algo. Entonces en ese tiempo estaban súper de moda los cursos técnicos de la ENERC en Buenos Aires y del Sindicato de Cine Argentino, que son cursitos de 3 meses. Entonces yo dije, yo quiero hacer una cosa técnica, o sea, ir a estudiar como cosas muy específicas. No había empezado lo de audiovisual acá en el SENA, que ahora me parece que es también una opción muy interesante, pero no, ahí no había, y también como que quería irme, como irme para otro lado, también estaba chévere. Nunca había salido a vivir a otro país, entonces estaba bien. Y
empecé a buscar y me encontré con una maestría que estaba en la Católica y como que por lo menos en el pensum, en las materias, mezclaban cosas de cine y habían materias también que eran como afines a las artes. O sea, había estética, historia, no sé qué, y yo decía, a ver, esto es como que no caigo ahí como tan en la nada. Entonces me fui y yo me fui por 2 años. Pero después, claro, eso, me fui quedando y cuando uno desnaturaliza las cosas que acá son muy naturales, no sé, como saber que no, darme cuenta que no era normal estar todo el tiempo con miedo, salir a la calle con miedo, que la gente podía vivir en unas mejores condiciones, que habían oportunidades de estudio, una ciudad que ofrece un montón de posibilidades. Culturalmente. Sí, y tener contacto con un montón de gente de otros países también fue encantador, porque acá pues hay mucha migración, pero migración interna. Entonces eso también fue como muy atractivo. Y entonces me fui quedando también porque formé con unos amigos colombianos, una venezolana y el resto colombianos, una productora. Entonces hacíamos proyectos y había como mucha ilusión de hacer cosas. Y entonces nos fuimos como quedando y yo sentía que no era mi momento para volver, como que yo tenía muchas más cosas que hacer y como que no sentía como para qué qué voy a hacer allá otra Anita, vez. ¿y ahí iban cuántos años? O sea, fue como los primeros... No, pues la maestría fueron 2 años. Sí. Y al principio eso fue muy duro porque ahora hablamos como de lo difícil que es llegar, pues nosotros no es que yo no la pasé tan mal como otras personas. Yo llegué de una a un apartamento donde viví 6 años, o sea, no, yo estuve, al principio pensábamos en alquilar un apartamento amoblado. Yo viví el primer mes en un hostel que Juan Manuel nos ayudó a conseguir, carro. Sí, tan bello. Tan bello. Vamos a invitar A Jota. A Jota al podcast. Entonces ahí estuvimos viviendo el primer mes y éramos buscando, pero eran unos antros que nos ofrecían y carísimos. Entonces al final decidimos alquilar unos inmuebles, un apartamento común como cualquier argentino. Pero claro, o sea, el mismo día que nos mudamos nos llevaron los colchones. No teníamos nada más. Nada más. Pero bueno, era un apartamento lindo, en una zona bien, o sea, no me voy a poner aquí de sufrida, pues como que sí, no, estábamos bien, pero sí era muy duro eso, no tener nada. Y ahí empezar a comprar 1 o 2 cubiertos, un plato, estar en el piso, la nevera era una caja de esas de madera de verdura que lo poníamos en el balcón y como estaba en invierno, pues ahí se enfriaban las cosas, o sea, no había nevera, no había lavadora, no había nada, lo que teníamos puesto. Y el primer trabajo que conseguí, muy duro conseguir trabajo, muy duro, y el primero que conseguí fue casi después de 1 año de mesera. Y yo, ay, que eso le tocaba a uno lavar el baño o lavar los platos y bueno, tampoco esas son cosas como para exaltarme el esfuerzo, pero pensaba yo, hijo de madre, yo aquí con todo lo que estudié. Entonces ese es una lucha ahí con el ego que cuesta. Después ya vale 5, no importa nada, pero yo me acuerdo de estar lavando platos, llorando en el rincón al lado de ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mierda estoy haciendo acá? ¿Quién me manda? ¿Por qué tengo que hacer esto? O ir a refregar frenadas de mierda en un inodoro y yo, pero ¿por qué carajo tengo que estar aquí? O sea, yo estoy estudiando una maestría, estudié, no. Y ahí hay un tema que siento que es más chistoso y es, porque estoy haciendo eso, pero me voy a quedar. Claro. Me voy a quedar haciendo esto. Yo me acuerdo una vez que fuimos a un concierto, porque los primeros 3 años mi hermana se fue conmigo. Fuimos a un concierto que invitó el consulado de los colombianos con la Petrona. Y éramos nosotros ahí en ese concierto, cuando nos miramos, y éramos las dos llorando, emperradas llorando, diciendo, no somos felices aquí. Pero también volver es que acá es muy duro, y este país es muy duro, y es muy cruel también, y es una historia de violencia muy tenaz.
Entonces este país también es muy doloroso, lo que pasa es que estamos anestesiados y no nos damos cuenta que es tan doloroso. Es tan fácil que la situación de Colombia se le vuelva un paisaje. Nosotros, claro, llegamos hace un tiempo otra vez y como que los primeros días, siento que con el tema de la pandemia, pues se agudizó el tema de la pobreza extrema, entonces nos encontramos mucha gente en medio de la pandemia en la calle pidiendo, donde en teoría en el mundo la gente estaba guardada, pues la gente no tenía opciones, estaba en la calle guerreándola. Estábamos viviendo en un apartamento, en una unidad, y la gente se paraba afuera como en la portería a gritar que por favor les bajaran con un comida. Desespero. Y claro, entonces al principio pues nosotros, uno cree que no, pero pues si usted no lo vive todos los días, ese paisaje, o sea, se le olvida, pero cuando lo tiene otra vez de frente, pues es un choque como, parce, en serio, eso pasa todo el tiempo. No puede ser que funcione así de mal. Y uno, obviamente, como la reacción, pues a corto plazo es, parce, les voy a dar comida, o les voy a dar 2.000 pesos, o lo que tengo en el bolsillo, y les voy a dar, y les voy a dar, y y claro, van pasando los días, y los días, y los días, y te das cuenta que no puedes estar todo el día porque es una fila infinita de personas con una necesidad inmensa y que en realidad pues soluciona una cosa muy a corto plazo, pero que la solución no es esa en realidad. Es una problemática que es absolutamente estructural, entonces para poder desmontar eso se necesita mucho más que una buena voluntad. O sea, se necesita sumar muchas voluntades y de personas que están fuera de las manos de uno, entonces eso es muy frustrante y eso es muy, muy tenaz. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasó como a nivel muy, muy, muy personal es que a mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 7 años y yo como que nunca me había planteado muchas preguntas o no las suficientes. Sí me había planteado preguntas, pero no las suficientes. Y cuando me fui, es como, pucha, no, esto no es normal, esto no es normal que pase y no es normal que yo, hay cosas que no hay que naturalizar y yo lucho mucho porque uno en la cotidianidad va volviéndose a acostumbrar de unas cosas, entonces yo siento que hay gente que critica mucho que porque nosotros somos un país sin memoria y que porque pasamos de una noticia horrible a la otra, pero es que también pienso yo, es que si no es así, ¿cómo vivimos en este país? Toca olvidarse y anestesiarse porque si no, es una lloradera todos los días, este país es invivible, con todo lo lindo que tiene, pero es jodido. Entonces me pareció muy interesante eso y me acuerdo mucho de la primera marcha en la que fui en Buenos Aires por los desaparecidos y que los nombres... Perdón, pero los desaparecidos en la dictadura. Ajá. De sí. las madres no de acá. Sí, de los desaparecidos en dictadura. Entonces yo salí y vi los carteles con las cifras. Yo no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero... seguramente no, millones nada. Menos que acá. No, claro, entonces yo decía, jue madre, este río de gente reclamando por, no sé, 200.000 desaparecidos. Y yo decía, jue madre, todo lo que nos falta. Y ahí eso fue como una bajada entonces me empezaron a caer fichas y yo cada vez sentía mucho cariño por la tierra y mucho rechazo por la tierra. A veces en Australia veía como esos parques llenos de niños rubios a las 3 de la tarde un miércoles con los papás porque trabajan como menos horas para salir a compartir con las familias. Y yo decía, parce, ¿en serio? ¿Cómo puede ser que haya gente que iba tan bien y nosotros con una historia de gente? Y sin embargo que nosotros somos súper afortunados, pues, que somos clase media y que sacamos la cabeza y no nos pasó, pues nos tocó tan duro, pero hay tanta gente que vive tan mal, que no puede ser que la brecha sea tan grande. Y que no ha hecho nada para eso, o sea, que fue sí, como que la vida los puso ahí y detrás de eso se ha venido como una cadena de cosas que no hacen sino comer y comer mierda y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es así? Y siento que el viajar, el salir sí lo confronta a uno mucho, pues dos cosas, de lo mal que estamos
y de que sí hay la posibilidad de hacerlo mejor. Y de lo Ahora, fuertes que somos. de los fuertes, sí, y lo insensible que la misma vida lo vuelve a uno. Y eso es súper clave porque entonces yo con lo que decía ahorita del paro era como, o sea, yo decía, me hundo en esto, yo un momento que no lo estoy controlando, o sea, no puedo manejarlo. Pero entonces también la otra es invisibilizar lo que tampoco me parece bien. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago si necesito seguir pagando la renta, necesito pagar los servicios, necesito trabajar? O sea, hay unos clientes que me están esperando, pero yo no puedo invisibilizar eso y me paro como frente a una disyuntiva ahí muy fuerte. Y creo que Colombia lo pone a uno en eso. Por un lado es como la presión también del sobrevivir, que es lo que digo, exige mucho, porque no es como que sobrevivir es fácil, sino que te exige mucho. Pero lo otro, no quieres tampoco ser indiferente a que hay mucha gente que ni siquiera está pudiendo sobrevivir. No, si nos tienen. Por eso les funciona tan bien, que estamos tan ocupados sobreviviendo, que no hay, por eso los Pero cambios. yo creo que yo creo que a mí una cosa como que como lo vuelvo a repetir es que no quisiera volverlo otra vez a naturalizar. Quiero mantener ese dolor o esa forma de que es posible. También Uruguay lo que me enseñó es, por ejemplo, Argentina es medio despelote y ellos han tenido muchos gobiernos muy diversos. Y algunos piensan que es el peronismo que es de izquierda, en realidad no es tan de izquierda. Entonces, pero Uruguay sí tuvo un periodo de izquierda y que lograron cambios. Entonces, también porque acá era mala palabra para mí y como mala palabra para muchos decir que era de izquierda, decir de que era de izquierda, entonces era muy relacionado a la guerrilla, entonces era como una estigma, una cosa como una mala palabra, izquierda era mala palabra y entonces también como que me ayudó a salir del closet y decir no, esto no es una mala palabra y hay opciones y no sé qué y eso es lo que también me ha enseñado y me ha politizado mucho más, pero creo que se puede generar un equilibrio entre esta Colombia tan neoliberal que es sálvese quien pueda y esa otra más generosa que uno puede ser sensible. Entonces hay unas cosas que se escapan de uno, entonces lo que se escapa de uno tiene pues que jugarle el juego, pero no volverse a anestesiar. Yo como que lucho eso como para no volverme a meter en eso de que me importa un carajo todo. Bueno, Anita, y llegas, bueno, a Buenos Aires, tu hermana, 3 años, te instalas al apartamento, la maestría la terminas, buen sí. nivel académico, Argentina tiene sí, buen muy nivel. duro, muy duro, muy duro. Y eso que yo acá me gradué con una tesis que fue muy bien calificada, entonces yo me creía pues muy tesa, muy inteligente, muy buena escritora, nada, no sabía nada. La metodología es muy distinta, además porque yo pasé de una facultad de Bellas Artes a una facultad de comunicación y después en Uruguay me fui a estudiar a una facultad de ciencias sociales, o sea, los lenguajes totalmente distintos, entonces eso cuesta mucho. Entonces lo que yo pensaba que era una tesa, no era ninguna tesa, o por lo menos en ese contexto o en esa facultad, no, entonces eso también es otra lucha de los egos que me devolvieron el proyecto el anteproyecto, pues ahí 5 veces. Pero me lo destrozaban. Yo hice una maestría en España. En España, en Barcelona, y le dije a Laura, yo no me voy a graduar. O sea, yo fui a aprender, y ya aprendí lo que iba a aprender. Y esa tesis no me importa. Yo no voy a hacer, no voy a repetir y no me voy a graduar. ¿Qué y le no me digo importa. yo? ¿Que quién no se va a graduar? Yo parecía como una mamá, sí. ¿Y no se graduó? Sí. Claro, no, marica, es que nosotros... Y pues que me gasté un infierno de plata. Bueno, claro, pero... eso le iba a decir, es que nosotros no nos podemos dar el lujo de no graduarnos con todo lo que cuesta. Y o sea, a mí me costó mucho esfuerzo y yo pensaba que valga la pena la limpieza del inodoro, porque es que no puede ser. Parce, yo me vi... Si algún día mi directora de tesis ve eso, parce, se equivocó mucho. En España. Parce, me hace ver 1000 videos, hacerle análisis a 1000 videos.
1000, o sea, no estoy exagerando. Ah, no es... No, 1000. Me senté y me vi 1000 videos. Cortos, muy cortos, pero 1000. Y anotando. Y luego de que le paso, pues como el compilado, me dicen, no, yo creo que Lo abordamos abordamos mal. mal. De pronto deberíamos abordarlo. Yo le dije, marica, pero... Tenía No, que yo me verlos, embaraté, yo dije, no, yo no tenía voy a que hacer nada. verlos todos los días a la misma hora, entonces poníamos una alarma, porque si nos pasaba la hora, entonces se dañaba pues la investigación. Poníamos una alarma, no sé, 11 de la mañana, a las 10:58, ver videos todos los días, todos los días, todos los días. Con diferentes horarios para ver como el comportamiento de lo que estaban montando como unos usuarios en redes, porque era un poco como audiovisuales en redes. Y, Y luego después de volver a verme todo empezar. eso, de anotar, en este hicieron esto, me dijo, no. Parce, No. claro, me desbaraté. Yo dije, No, yo también no. pensé muchas veces y lloré muchas veces y me frustra más porque las devoluciones eran crueles. A mí o sea, no con cariñito ni nada, ni estas, no, eran salvajes. Y yo también pensé muchas veces que no, pero al final fui la única de mi grupo, creo que en estos días se graduó otro, pero de mi grupo nadie más se graduó, Ay, ¿cuántos eran? 20 y pico. Parce, ahí es Ay, cuando yo reflexiono, no sé, como la academia, yo siento que la academia tiene que Está mal. un poquito repensarse. Yo sí, Laura la defiende más que yo, Laura es más ñoño que un berraco. Creo que es un problema metodológico también de la concepción de cómo se entrega el conocimiento y cómo se recibe el conocimiento hoy, cuando el mundo ha cambiado tanto, pero sí siento que, parce, no, algo no les funciona bien. pero eso se convierte como en un reto personal. Yo pienso que es lo mismo como de lo que decías ahorita de los trabajos, que uno está sufriendo, pero pues no puedo abortar esta misión porque no puedo quedar, Sí, no hay puedo mucha gente salir. que ya pues usted la Sí, jugó, tiene pucha, que... ya estoy acá, tengo que sacar esto, así me cueste. Sí, y también creo que ahora que soy profe, y escucho a otras personas que están haciendo doctorados, por ejemplo, yo creo que yo a esta vaca loca sí no me metería, porque me parece son instancias que se vuelven hasta violentas. Hay una forma pero es que es de verdad como esas devoluciones o esos niveles de presión o esas formas que hay de evaluación, que eso es absolutamente, o sea, el estrés que viven, o sea, yo no conozco a nadie que con una sonrisa diga que está haciendo un doctorado, nadie, todos lo sufren Yo no sé con cómo angustia. será en Argentina, pero por lo menos la experiencia de nosotros en España es que hay una diferencia, pues hay una diferencia gigante como entre los estudiantes y el profesor. La jerarquía. El Uf, profesor, pero el profesor enfermo, está pues. elevadísimo y los estudiantes estamos acá con la cabecita agachada escuchándolo a él porque es que él es el que sabe y el que dice cómo se hace. Entonces nosotras, pues una cosa cultural, decíamos como, profe, todos los colombianos, porque éramos varios en la clase, profe, y un día nos llamó y nos dijo, yo les voy a pedir un favor, a mí no me vuelvan a decir profe, porque es que acá en España cuando tú le dices profe, es como que le estás faltando al respeto y le estás rebajando demasiado el nivel, o sea, tú tienes que decir profesor, y nosotros... O doctor. O eso, o doctor, o ingeniero, o lo que sea, pero profe es supremamente agresivo. Parce, que Y nosotros como que... La verdad, yo pienso que en el 2022, en el planeta como está, que haya un reclamo de Por a mí, título. dígame, porque yo me merezco ese nombre. Licenciado. Inclusive, Dígame, Chespirito. Inclusive en Chiste, a lo bien, pues. cuando preparas la tesis, tú lo que vas a hacer, como tu exposición no se llama tu presentación, ni tu exposición se llama la defensa La ante el defensa. tribunal. Parce, yo dije, si yo tengo que ir a defenderme, es porque me van a atacar. Y ahí empecé con un problema. Dije, voy a ir, o sea, pagué, pues me esforcé mucho y voy a ir a un sitio que me van a atacar. Y ahí dije, no, eso está mal concebido. Te mandan un manual, a mí, mi universidad, o sea, De me ropa, mandan, de me cómo se mandan debe de vestir. ropa, de que, y de expresiones o actitudes o gestos o movimientos que yo nunca debo hacer. En el primer mundo, en España. Yo nunca lo he escuchado. Entonces, por ejemplo, dices, tú nunca puedes darle la espalda al tribunal, tú, bueno,
me salvé a la final de todo eso porque con la pandemia terminó siendo virtual y ya ahí no, todo eso no importó. Pero, parce, Pero, eso o pasa sea, en un país sí. que tiene rey todavía. A lo bien, yo creo que es Exactamente. como un poco de la reflexión, como en un país donde hay rey. Y el rey es quien es, por cierto. No, Y no sé si un todavía país, sea. Cabe y un país cualquier cosa. colonialista, Pues, además. eso. Y ahí, y creo que explica mucho. Y en el caso mío, que estaba en la universidad, que era La liberal. la universidad liberal, como independentista, alternativa, pues, sí. de Cataluña, no sé qué. Yo decía, estos manes son un chiste. En serio, que es súper chistoso. Que hoy, no sé, eso fue hace, no sé, un año y medio, pase que me digan que debo irme vestido de una forma para ir a defender mi tesis. Dije, parce, no me vuelvo a exponer a esto, creo que... Pero no. también lo que decía, también Alejo, hay muchas cosas que defiendo. Yo, por ejemplo, o sea, la educación en Australia es completamente diferente. No se parece en nada al modelo, o sea, es como dos polos completamente opuestos. Puede ser porque el primer contacto que tuve con el modelo, con la metodología, fue acá en Colombia y se parece claramente más a lo de España, pero a mí el tema del autoaprendizaje, de que el profesor esté completamente desconectado de los alumnos, me parece muy difícil. Me parece que también hay muchas cosas metodológicas que hay que rescatar de esto. Me parece que la Sí, no todo es calidad malo. de los Aquí estamos haciendo podcast y profesores. teniendo Sí. una conversación. No todo puede ser malo. No, pero- salimos bien, pero sí es muy difícil, sí es muy difícil. Y también yo no sé si esas universidades también entre lo público y lo privado, la universidad pública y la universidad privada, yo no sé si ustedes ahí como que notaron, los dos son hijos de universidad pública. Sí, Y no sé después estudiaron si en una privada o en pública. Pública. Yo Yo estudié. estudié en Nosotros no privada en en Australia. Australia, Pero de resto todo pública. Y la experiencia en Australia en PRIO, o sea, no, a mí no me gustó. A mí sí me gusta también la universidad pública. Sí. La Sí, valoro también. mucho más. Yo estudié la maestría en una privada y después en Uruguay, cuando me fui, estudié en una pública. Muy buena universidad. Y, Sí, y el nivel como de compromiso y la gente y las movidas y las discusiones y las charlas de pasillo es otra Eso es vaina una muy nota. distinta. Pues sí, en realidad creo que encarna más lo que quiere decir la palabra universidad. Pues en realidad hay, Un sí, universo. pues sí, donde se encuentra eso, ideas, pasan más cosas. Personas. Siento que hay un poco más de voluntades de hacer cosas que la universidad. Pues bueno, yo no estoy nunca en la universidad privada, pues estoy en colegio privado, que era muy aburrido también. Anita, bueno, llegas estás en Buenos Aires, pasan esos 3 años, y en qué momento dices, pues me voy a cambiar de país, y por qué no me voy para mi país, sino que me voy para un tercer país. Esa decisión, ¿por qué? Yo en realidad en realidad no pasaron 3 años, sino que pasaron 6 en Buenos Aires. Pasaron 6 y ya después eso, como que me fui acomodando y conseguí un trabajo mejor, obviamente. Entonces estaba ahí y estaba en un trabajo súper cómodo, que es así, por primera vez en mi vida tenía un sueldo fijo. Yo nunca había tenido eso para que le pagaran a uno vacaciones, o sea, yo nunca había vivido eso, siempre había trabajado freelance. Y era un trabajo que me pagaban bien, entonces eso era una maravilla poder viajar, pero también el trabajo, así como era chévere, porque era una página web y querían tener ese ambiente como tipo Google, que habían sofás y Sí, videojuegos y y una cafetería que no era cafetería, sino era Candy Corner, y entonces ahí había todo Sí, como gratis. muy sexys con los colaboradores para que Sí, enamorarlos pero y que no unos se vayan. explotadores. Ah, sí, cambian. Claro, entonces esa era la forma de agarrarte y te daban bonos y te daban no sé qué, pero la forma de trabajo, yo chateaba con el man de enseguida, no se podía hablar, era un régimen que era todo muy cool, pero tiene que trabajar y responder tantos correos y tiene que superar estas metas y era una vaina, control de que le revisaban a uno al mediodía y le revisaban a uno al final. No. Ahí también empecé otra vez a llorar en el puesto. Yo decía, no, esto no.
pero también tenía eso todo atractivo de que yo decía, me puedo ir de vacaciones y con esa plata puedo ir a Colombia. Pues yo ahí viajé por muchos lugares de Buenos Aires, pude viajar a otros países, venía acá a Colombia, pues podía pagarme esas cosas sin ningún, o sea, sí había que ahorrar y todo eso, pero pues eran cosas como que uno lo podía hacer, pagaban la tarjeta de crédito y uno tenía con qué pagar, o sea, nunca me sentía apretada, entonces era un placer, pero ya decía, no. Y también sentí como que empecé a sentir como esa hostilidad y es como una percepción de que yo ya dije, yo ya cumplí mi ciclo acá, ya viajé lo que quería viajar, hice lo que quería hacer, me gradué y en ese mismo año que me fui fue que pude sustentar la tesis y graduarme. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer el último esfuerzo, quemé todos los cartuchos para poder graduarme, para poder terminar esa tesis de una forma coherente y que me sintiera como orgullosa de lo que había hecho. Y me conseguí esas expresiones de tía. De mi pareja, conocí a alguien que era de la misma empresa, que era uruguayo. Entonces en ese tiempo yo estaba como muy harta de Buenos Aires, amándola como la amo, pero ya no quería vivir ahí, ya no me veía vieja, yo no me veía ya. Entonces empezamos a ir a Montevideo de visita y a mí me pareció genial Montevideo porque era una ciudad chiquita, mucho más parecida a Pereira, pero capital de país. O sea, como con todas las ventajas a nivel cultural y como oferta y tranquilidad. Y bueno, era pequeñita. En Uruguay, en todo el país, viven 3 millones de habitantes y en Montevideo vive 1 millón y pico. O sea, sí es un poquito más grande que Pereira, pero más o menos uno se mueve por el mismo barrio y termina siendo un pueblo. Entonces me pareció genial y cada vez que iba me parecía maravilloso. Entonces empecé ahí que si nos íbamos para allá y al final lo convencí y nos fuimos para allá. Entonces yo la misma semana que hice la sustentación hice la mudanza y nos fuimos a vivir a Uruguay. ¿Y ahí qué estudiaste en la universidad pública? En la universidad, yo terminé, eso fue muy chistoso porque yo terminé muy cansada de la universidad, o sea, me fue un tormento graduarme, mucho esfuerzo, entonces yo dije, no quiero estudiar más por un tiempo, y cuando llegué en la esquina, como a 3 cuadras o 4 cuadras de mi casa, estaba la Facultad de Ciencias Sociales, y cuando llegué había un cartelito que decía diplomado en afrodescendencia y políticas públicas. Y como yo acá había trabajado mi tesis de artes había sido con el tema afro, y yo dije, me parece una forma como un nuevo empezar, volverme a conectar con temas que me interesaban de hace años, entonces lo vi como muy simbólico volver a tocar esos temas, entonces yo dije, me parece súper chévere, y un diploma. Para mí un diploma, como un diplomado acá, es una cosa cortica, que es un poquito más larga que un seminario, pero es una cosa que no hay que hacer tesis, no hay que hacer nada, hay que hacer de pronto un informe final y ya. Pues no, mi ciela. Diploma es una especialización. Me monté en otra vaca loca. Me vine a dar cuenta cuando ya estaba en la mitad del camino que yo dije, pues pucha, ¿qué es esto? No, nada, era una especialización. Pero fue chévere porque era una buena forma de integrarme. La mayoría, no, todos eran uruguayos, a diferencia que en la maestría la mayor parte éramos extranjeros. Entonces fue una buena forma como de integrarme a conocer las lógicas, podía aprender, tenía que aprender historia uruguaya, mucho como de los movimientos sociales, entonces fue una forma muy chévere como de involucrarme. Y en ese tiempo también empecé a militar en una agrupación de allá que se llamaba Magnolia, que era una de las agrupaciones que hacen parte del Frente Amplio, que era el partido de gobierno en ese momento. Que es, para ubicar un poquito a la gente, es el parche de Mojica, que creo que es lo de Pepe Mujica. Sí. Es el parche de Mujica, sí. Entonces, pues ahí como que tuve una integración muy chévere también, como de conocer a la ciudad y conocerla a partir de la mayoría de mis amigos son uruguayos. Entonces ese también fue como muy chévere y ahí estuve también pariendo
creo que nunca había estudiado tanto en mi vida, además porque el nivel era muy bueno, fue muy bueno. Y nos llevaban profesores brasileros, nos llevaron varios profesores brasileros, uno que bajó de Nueva York a darnos clase a la universidad y eso gratis. Entonces yo también ahí dije, en un momento también dije, yo no me voy a graduar de esta vaina porque hice, pues hay 15 trabajos. Hice muchos trabajos escritos, o sea, cada materia había que hacer casi una tesina de cada materia, fue madre. Y yo dije, no, pero también ahí dije yo, pucha, pero yo estudié gratis, ¿cómo por lo menos no me voy a graduar? ¿Cómo no me voy a graduar si estoy estudiando gratis? Sí, también ser un poquito como, pues, como consecuentes, pues, si los estados se esfuerzan para dar algo tan brutal, yo Tengo tampoco que puedo salir retribuir pues, en algo. Sí, claro, Sí, sí. y así hice. Entonces después de eso se generaron documentos, se hicieron 2 libros, entonces se hicieron publicaciones y yo, bueno, por lo menos dejé como un conocimiento ahí en el libro. Y ahí en Montevideo terminé viviendo 5 años. 5 años de Montevideo. Yo conocí Montevideo, bonito, bacano, buena onda. Creo que para ese momento, buena música, muy buenos músicos, mucho vino, A mucho mate. mí Uruguay me genera algo tan raro. Yo siento como si fuera una cosa aisladísima, como Y si es no particular, perteneciera a Latinoamérica, pero no sé por qué siento eso. Puede ser porque como hay tan poquita casi no gente. nos llega información, tampoco Uruguay, no pasa mucho. Y es particular lo de los afros y seguramente lo van a embarrar, ya que ando con una especialista en afrodescendencia de Uruguay. Pero justo como toda la esclavitud afro que trajeron, llegó a Uruguay, pero no pasó el Río de la Plata y no llegó a Argentina. Por eso el candombe y toda la onda de la dominguísima y toda la onda de los tambores y la percusión está en Uruguay y no está al otro lado del río. ¿O me equivoco? Sí, Me equivoco. sí, O sea, sí y no. porque me No, metí en eso. porque yo también pensaba lo mismo, porque en Argentina está totalmente invisibilizados. Sí, como que no. Entonces es una sociedad muy blanqueada. Pero lo que pasa, entonces yo también en un momento lo dije eso en clase. Entonces todo el mundo abrió los ojos, pues porque ellos tienen más información que yo. Y sí, existen y hay muchos, lo que pasa es que están totalmente invisibilizados. Y también hay una cosa que me pareció muy, muy particular es que aquí muchos amigos de uno, mucha gente que uno se conoce, no se autorreconoce como afro, pero son re afro, o sea, se les ve en el aspecto físico, por lo menos en esa herencia genética la tienen, pero no hay un autorreconocimiento. Allá yo estudiaba con gente con un autorreconocimiento muy fuerte y eso es lo que les da como un poder de organización mucho más interesante o mucho más, con más conciencia de la que hay acá, porque acá medio se blanquean un poco, también es muy responsable decir eso, como ser tan categórica, pero tiende a suceder eso. Yo conozco muchas personas que en Uruguay se reconocerían como afros y acá no se reconocen como afros, entonces eso a nivel organizativo y para poder hacer una exigencia de derechos, entonces eso es lo que hace que, eso es todo planeado para poder que, como entre menos reconocimiento, entonces las cifras y siguen apareciendo como minorías, pero en realidad pues son un No, montonazo. bueno, Anita, y pasan 5 años ya en Argentina, maestría, especialización, estaba en una startup, que con todos la estética linda de una oficina bonita. ¿Y en qué momento dices, parce, no, me voy para Buenos Aires otra vez? O pues me voy para Cada 5 o Colombia. 6 años te pica. Sí, Me Sí, muevo. me voy eso sí he pensado yo y he pensado que me puede pasar acá también. Sí. Entonces, no, lo que me pasó fue que en el medio pues me separé y en un momento, la primera me reacción separé de la pareja uruguaya, ¿cierto? Con la que yo me había ido para allá. Entonces, en un momento me separo y claro, la primera reacción me devuelvo para Colombia. Pues eso fue como que lo primero, yo me voy. Y después dije, no, pero ¿por qué me voy a ir si a mí me encanta acá? Me parece genial, la ciudad me gusta, tengo amigos, no me quiero ir. Entonces yo dije, no, y además, ¿por qué? Porque me separé de un man, entonces me va a devolver las pelotas. Entonces me quedé.
Y me terminé quedando 2 años más. También fue chévere como demostrarme que podía sola. Entonces, pues no sola nunca, pero bueno, eso. Sin en vida de pareja, ¿no? Sin vida de pareja y sin la comunidad colombiana que tenía ya de mis amigos del parche de la productora que habíamos armado en Buenos Aires, entonces era como armarlo solo, pero entonces eso era como también una forma de mostrármelo. Y de a poquitos fui conociendo colombianos, me armé un parche de amigos muy chéveres entre uruguayos y colombianos, a los que quiero mucho. Conseguí trabajo, conseguí más camello, podía sola y cuando tomé la decisión era como en mi mejor momento. Y lo que les contaba ahora era que yo creo que es que eso era lo que yo necesitaba, demostrarme que yo podía hacerlo, o eso lo analizo ahora, yo no sé si fue así o no, si fue así, pero sí como que tenía mi parche de amigos, plata en el banco y trabajo, y en un momento estaba trabajando en la computadora y dije, ¿yo qué hago acá? Mi mamá me había dicho en algún momento, si usted se quiere devolver, yo voy y le ayudo. Entonces yo dije, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Llamé a mi mamá, dijo, ¿usted todavía está en pie? Sí, bueno, chao, tan, colgué. En 1 hora ya tenía comprado los pasajes. Y cuando le dije a todo el mundo, nadie entendía en qué momento había pasado, porque no era algo ni que remotamente lo hubiera mencionado. Nada, nada, nada. Yo compré pasajes creo que en noviembre, y en febrero o en diciembre, y en febrero ya me estaba devolviendo. Pero ¿tú crees que eso venía como mucho tiempo ahí como martillante en la cabeza, hacía mucho tiempo atrás? Yo creo que ese es el fantasma del migrante, volver. Entonces por eso yo creo que yo decidí irme en 2 meses o en 3 meses, decidí irme y me costó 11 años tomar la decisión de volver. Entonces yo creo, eso siempre es una idea que le ronda a uno en la cabeza y le coquetean a uno en la cabeza, pero y mucha gente después de eso me preguntaba, bueno, no sé, yo hay veces pienso que no sé qué, y yo lo que les digo es que por lo menos lo que me pasó a mí es que después de tantos años de dudarlo, llegó un momento de certeza y no tengo mucha explicación para eso. Y nos decías ahora que no te arrepientes. Hay cosas que extraño y que me hacen como mover el piso. Y cosas muy, muy sencillas como el diario vivir. No sé, mi barrio me encantaba ir a la esquina y tener un bar donde vendían una cerveza deli, que yo me iba al bar a la esquina a tomar una cerveza y a relajarme. Me encantaba y que tenía a las 8 cuadras de mi casa la Rambla para ir a correr. A mí siempre me ha gustado mucho correr y acá me muero del susto salir a la calle a correr. O sea, pienso que voy a terminar en una zanja y eso me ha costado mucho. Siempre pensaba la Rambla, o sea, es en realidad, y mis amigos uruguayos se reían de mí diciendo, ¿cómo es que usted está tomando una decisión de vida por la Rambla? La vida no es la Rambla, me dijo una amiga una vez. Pero en realidad sí, porque parte importante de mi vida, de mi rutina, era poder hacer eso sola, irme a la Rambla a correr 15 kilómetros. Entonces, y acá no se puede hacer eso, o sea, me encantaría irme trocha arriba a correr, pero me muero del miedo. Entonces hay como cosas como de la cotidianidad, de esa calidad de vida, que sí extraño mucho. Pero y estando allá pensaba mucho en eso, allá no voy a tener dónde correr. Y en realidad es que es una boludez, pero es que eso era muy importante para mí. Y efectivamente eso ha pasado, no he tenido muchos espacios para ir a correr. Entonces esas cositas como cotidianas de la calidad de vida sí he extrañado, pero nunca al punto de decir la embarré. Nunca me he arrepentido de haberme regresado. Siempre tendemos mucho como a idealizar lugares, yo creo que a veces por el cine, por lo que leemos, y a veces aunque no conocemos todo el mundo, hay lugares que siempre decimos como, a mí me gustaría mucho visitar este lugar, o me gustaría mucho vivir ahí, como que, no sé, sentimos conexión también con algunos territorios. ¿Tú crees que tienes como algún lugar, pues si es Colombia, en el que tú digas, yo quisiera vivir ahí, no hay limitaciones de nada, ni económicas, ni de visas, ni nada? Yo ahora pienso que no me iría a vivir definitivamente a ningún lugar.
O sea, a mí me gusta de base acá, pero sí viviría temporadas. Me iría 6 meses, me iría 1 año a trabajar en un lugar y me parecería una nota, o sea, como que no tengo tanto ese arraigo, soy como desarraigada, entonces, pero sí, pero no como pensar en un definitivamente, yo creo que ya eso no es como una palabra para mí, es un definitivamente no, pero por temporadas me iría a cualquier lugar, o sea, me parecería un parche irme para cualquier lugar, a Tailandia, a Indonesia, me encantaría ir a México, podría vivir en Canadá 1 año, como por las experiencias, a mí eso me moviliza un montón y eso es lo que me parece más chévere. Pero permanentemente tú te ves en Colombia. Sí, base sí, y yo me veo vieja acá. También ahora hay veces, sí, es que eso es que es tentador. Ahora estuve visitando a mi hermana que vive en Palma. Y ay, ¿qué es eso? Ese de ciudad es como un cuentico, eso parece de mentiras. Entonces digo yo, qué rico esto, como ese nivel de tranquilidad, de no estar todo el tiempo como azarado, como embalado, sino como que puede caminar por esas callecitas y estar de viejo, tranquilo. Pero no sé si definitivamente. Yo creo que ojalá me encantaría tener mucha plata y poder seguirme moviendo hasta que me muera. Eso pensaría yo. Yo pienso que nosotros somos muy autocríticos y no solamente pues nosotros los colombianos, sino todos con lo de cada uno, pues somos muy autocríticos y a veces acá hablamos mucho de Colombia y de las problemáticas y de esto, pero ¿qué es lo que a ti más te gusta de Colombia? La gente es muy amable, que eso lo hablábamos ahora, pero es como, no sé, hay como arraigos, de pronto es totalmente cultural y que no hay nada concreto como, porque si uno se pone a ver en realidad, o sea, ¿qué ofrece de calidad de vida el país? Que de pronto eso a mí me parece muy chévere los paisajes, vivo muy orgullosa de eso, de estar o de poder viajar internamente, el país por dentro es maravilloso, pero también al mismo tiempo es muy hostil, no sé, es como una relación tóxica. es como el marido que me pega, pero sí, pero igual hay muchas cosas, es que pasear por acá y conocer a la gente que es tan bonita, hay gente tan bonita en todas partes y lugares tan bonitos que hace que valga la pena. Y también siento que es que huir no es la solución, entonces, y que está bien hacerse cargo e intentar. Entonces también me parece que es como esperanzador, y si todos nos vamos, entonces que les dejamos todos a los malos, y hay mucha gente que no tiene esa opción y que la pasa muy mal. Entonces a mí me parece, desde que fue el acuerdo de paz, yo sentí una esperanza y me parece muy bonito intentar. Entonces soñar a que se puede hacer algo distinto también me parece muy valioso, y no sé, estar aquí también en este momento histórico, que espero que seamos yo no creo que yo ya vea el cambio, pero siento que la historia, aspiro, sueño que en algún momento se piense como que fue una generación bisagra y que este fue el momento del cambio, y me parece muy chévere estar acá en pie de lucha. Anita, pues muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Esperamos que si sigues viajando, pues sigamos grabando episodios, a ver si la gente le sigue la pista a Anita. Muchas gracias, bacano el reencuentro y que quede grabado. Sí. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también nos pueden ver a través de todas las plataformas de podcast, darle like a nuestros videos, también nos encuentran en redes sociales, en Facebook y en Instagram, @nohaybanderas-en-Marte. Entonces súper conectados porque cada semana venimos con nuevos episodios, nuevas historias, nuevas reflexiones, nuevas conversaciones. Entonces esperamos que les gusten mucho. También por ahí nos pueden contar qué les gusta, qué quieren ver, que vamos a estar súper pendientes. Anita, muchas gracias también
por estar acá, por compartir este espacio con nosotros. Nos pudimos conocer, que lo habíamos como por medio de Alejo hablando ahí, pero no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos, entonces muy contenta también que este espacio sea como la excusa. sí, que ha pasado ya varias veces, que es como la excusa para encontrarnos con mucha gente. Entonces, bueno, nos despedimos. No, a todos. Chao, chao. Chao, Muchas muchas gracias. gracias.